En esta oportunidad vamos a resolver el examen tipo de aptitud numérica de la prueba de pronóstico universitario de la UPC. Empezamos. Tenemos la situación inicial que se describe como un plano en el que aparecen calles y avenidas y las flechas indican el sentido del tráfico. Además, se indican algunas longitudes, ¿no?, de algunos tramos de las carreteras. Y se nos dice que hay carreteras que son paralelas y que hay otras que, bueno, actúan como secantes, ¿no?, a esas carreteras paralelas. Entonces, se van a dar relaciones de proporcionalidad. Se van a generar triángulos semejantes y podríamos aplicar también el teorema de Tales. Vamos a empezar. Como nos faltan las medidas de algunos tramos, podemos colocar incógnitas. Podemos indicar que este tramo va a medir A y este tramo va a medir B. Así tendríamos expresiones para cada uno de los tramos. Algunas numéricas como datos del problema y otras cuyo valor vamos a encontrar a continuación. Entonces, empezamos. Podemos aplicar proporcionalidad entre los dos triángulos semejantes que podemos reconocer. Y podríamos decir que 20 es a 35 como 20 más B es a 56. Resolvemos esa ecuación. Podemos hacer simplificaciones. Podríamos decir 20 y 35 tienen quinta. Entonces quedaría 4 y 7. Y luego 7 y 56 tienen séptima. Quedaría entonces 1 y 8. Luego podemos decir 4 es igual a 20 más B entre 8. Y resolvemos esa ecuación. Y determinamos que el valor de B será de 12. 12 kilómetros con la unidad que le corresponde. Podemos colocar ese dato de aquí. 12 kilómetros. Ya tenemos el dato. Ahora podemos aplicar teorema de Tales, ¿no?, para encontrar el valor de A. Y podemos decir A es a 20 como 15 es a B, pero que sabemos que su valor es 12. Y también podemos hacer simplificaciones. Tercia, 5. Tercia, 4. Cuarta, 5. Cuarta, 1. Por lo tanto, concluimos que el valor de A será 25. 25 kilómetros. Así que lo colocamos. 25 kilómetros. Con eso ya podemos responder a la pregunta que se nos plantea. ¿Cuál es la distancia que debe recorrer Ernesto? Si Ernesto se encuentra en el edificio central, este punto E, y quiere dirigirse al Hotel Sonata en automóvil. Por lo tanto, como va a viajar en automóvil, va a seguir la línea del tránsito. Se va a dirigir en este sentido, luego tomará la vía de doble tránsito y finalmente llegará al hotel. Entonces, la distancia que va a recorrer será 25 kilómetros, más 15 kilómetros, más 56 kilómetros, más 12 kilómetros. Y eso va a dar 108 kilómetros. Y de esta manera hemos resuelto el primer problema. Ahora, para la pregunta número 2, que corresponde a la misma situación, tenemos lo siguiente.
La velocidad promedio en cada una de las avenidas se muestra aquí en la tabla. Entonces, ¿cuánto demorará Ernesto en regresar al edificio central desde el Hotel Sonata si no se detiene durante el trayecto? Como podemos observar en la situación original, se encuentra en la avenida Bento y va a recorrer la distancia desde el hotel hasta el edificio central, o sea que recorrerá 20 kilómetros. En la avenida Bento a la que se encuentra, la velocidad del tráfico es de 800 metros por minuto. Entonces, aquí vamos a determinar cuánto tardaría en recorrer estos 20 kilómetros desde el hotel hasta el edificio. Por lo tanto, lo que haremos será lo siguiente. Vamos a decir la velocidad a la que va, la velocidad será de 800 metros por minuto, ¿no? Que es lo que se indica en el problema. Pero además, él va a recorrer una distancia de 20 kilómetros. Podemos observar la velocidad se está dando en metros y la distancia se está dando en kilómetros. Para poder efectuar operaciones entre ambas magnitudes, tenemos que tener las mismas unidades. Por lo tanto, hacemos la equivalencia. Esos 20 kilómetros serán 20.000 metros. Entonces, la distancia será de 20.000 metros y la velocidad a la que se recorre será 800 metros por minuto. Tenemos que tener en cuenta que el tiempo para hacer un recorrido equivale a la distancia dividida entre la velocidad. Por lo tanto, en este caso tendremos que el tiempo que le va a tomar va a ser de 20.000 metros entre 800 metros por minuto. Lo voy a poner de esta manera para que no se deforme la operación. Si dividimos 20.000 entre 800, nos va a resultar 25. Y serán 25 minutos el tiempo que le va a tomar recorrer esa distancia. Para la pregunta número 3, nos dicen que en cada una de las esquinas que se visualizan en el plano hay un semáforo. En las avenidas de doble sentido, la luz roja dura 42 segundos y en las avenidas de un solo sentido dura 96 segundos. Entonces, ¿cuánto tiempo adicional como máximo puede durar el recorrido de Ernesto desde el edificio central hasta el Hotel Sonata, ¿no? En este recorrido que ya hemos marcado en verde. Luego, si en cada esquina hay un semáforo, entonces probablemente él va a detenerse aquí en esta primera esquina, luego aquí una segunda esquina y luego aquí, ¿sí? Se puede detener hasta 3 veces si el semáforo le da en rojo. En el punto H no, porque es un punto de llegada. Ahora, aquí hay 2 semáforos y es una avenida de un solo sentido. Por lo tanto, puede detenerse 96 segundos y 96 segundos. Para el tercer semáforo, como es una vía doble, entonces el semáforo en rojo duraría 42. Por lo tanto, el tiempo adicional va a ser el siguiente, como máximo. 96 en el primer semáforo, 96 en el segundo semáforo y 42 en el tercer semáforo. Por lo tanto, sumamos, nos da 14, 19, 234 segundos. Ese sería el tiempo máximo adicional que podría tomarle el recorrido que iba a llevar desde el edificio central hasta el Hotel Sonata. Para las preguntas 4 y 5 tenemos la siguiente situación.
Jimena recibe su propina el último día de cada mes y el monto de su propina se detalla en la tabla mostrada. En el mes de enero recibe 2 soles, en el mes de febrero 4, en el mes de marzo 8 y así sucesivamente. Como podemos observar, en cada mes está recibiendo una potencia de 2 como propina. Podemos observar que en el mes de enero recibe 2 a la 1, en el mes de febrero 2 al cuadrado y así sucesivamente. Por lo tanto, cuando me preguntan cuánto recibirá Jimena a fines de octubre, decimos, octubre es el mes número 10. Por lo tanto, ella recibirá 2 a la 10 soles, cuyo valor es 1024. En la siguiente pregunta nos dicen que Jimena ahorra toda su propina. Entonces, ¿en qué fecha podría comprarse una consola de juegos que cuesta 1720? Como ella va a ahorrar su propina, entonces la cantidad de dinero se va a ir acumulando. De tal forma que la suma en un determinado momento tiene que ser igual o mayor a 1720 soles. Y así ella podrá comprarse su consola. Entonces, el problema radica en determinar el valor de esa suma. Tenemos, si ahorra un mes, tendría 2 soles. Si ahorra 2 meses, tendría 2 más 4. Si ahorra 3 meses, tendría 2 más 4 más 8 soles y así sucesivamente. Esto vamos a decir que equivale a la suma de las cantidades que recibe cada mes. Como hemos determinado en la pregunta anterior, entonces el último mes ella habrá ahorrado 2 a la n soles, ¿no? Porque cada vez ahorra una potencia de 2. Entonces nuestro reto ahora es encontrar una expresión para esa suma y luego relacionarla con la cantidad de 1720. Como todas son potencias de 2, nosotros podríamos trabajar de la siguiente manera. Podríamos factorizar el 2, que es un factor en cada uno de los sumandos. Por lo tanto, dentro del paréntesis tendríamos 1 más 2 más 4 más 8 y así sucesivamente. Hasta los últimos términos, que serían 2 a la n menos 1. El último término sería 2 a la n menos 1. Y eso es igual a la suma que estoy buscando. Si observamos la expresión en el paréntesis, nosotros podemos reconocer que tenemos 2 más 4 más 8 hasta 2 a la n menos 1. Eso se parece en algo a la expresión original. Podríamos decir que equivale a la suma, pero aquí faltaría el término 2 a la n. Por lo tanto, esta expresión 2 más 4 más 8 hasta 2 a la n menos 1 equivaldrá a la suma menos el último término, 2 a la n. Por lo tanto, hasta ahora tenemos lo siguiente. Hasta ahora tenemos 2 por 1 más s menos 2 a la n. Es igual a la suma. Efectuamos las operaciones, multiplicamos el 2 por los términos que están en el paréntesis y tendremos 2 más 2s menos 2 a la n más 1. Es igual a s. Transponemos términos convenientemente, 2s menos 1s y será igual a 2 a la n más 1 menos 2.
Puedo factorizar también el factor 2 en la expresión de la derecha y tendríamos S es igual a 2 multiplicado por 2 a la n menos 1. Y esa sería una expresión para la suma de n términos. Pero habíamos dicho que esa suma tendría que ser igual o mayor que 1720, porque equivale a lo que ha ahorrado Jimena en el transcurso de cierta cantidad de meses. Por lo tanto, esta expresión 2 por 2 a la n menos 1 va a tener que ser mayor o igual que 1720. Resolvemos esa inecuación, 2 pasa dividiendo, por lo tanto, 2 a la n menos 1 tendrá que ser mayor o igual que 660, 860. Entonces, 2 a la n resultará mayor o igual que 861. Como ya conocemos las potencias de 2, entonces, para que una potencia de 2 sea mayor o igual a 861, n tendría que ser 10. 2 a la 10 es 1024. Cumple con la condición. 2 a la 9 es 512. No cumpliría con la condición. Por lo tanto, n podría ser 10, 11, etc. Pero me basta con el primer resultado, porque con eso se cumpliría la condición de que ella tenga más de 1720 soles y pueda comprarse su consola. Entonces nos quedamos con que n sería 10. Es decir, sería a finales del mes de octubre. Y analizando las alternativas, tenemos que después del 10 de octubre, después de fines de octubre, la única fecha que tenemos aquí, o bueno, la fecha más cercana es el 7 de noviembre. Entonces, ya para el 7 de noviembre, ella podría comprarse su consola. Para las siguientes preguntas tenemos esta situación. Tenemos una mayólica para baño cuadrada de 24 centímetros de lado, con colores rojo y blanco. En la pregunta número 6 nos piden que determinemos cuáles de las afirmaciones hechas son verdaderas. Bien, entonces en este tipo de problemas donde debemos mirar áreas o perímetros de figuras que se superponen, lo que podemos hacer es el traslado de áreas, ¿no? Si observamos la figura, tenemos que esta área podemos trasladarla para completar una figura más conocida o para completar otra zona que luego nos ayude a calcular la información que necesitamos. Esa sería la forma de trabajar en una situación como esta. Analizamos cada una de las afirmaciones. La primera nos dice, más de la mitad del área de la mayólica es blanca. Bien, si hacemos lo que ya se ha mencionado de trasladar áreas, haríamos lo siguiente. Esta parte se traslada a esta zona y esta otra completa esta zona blanca. Por lo tanto, al final, con respecto al área sombreada, lo que tendríamos es la mitad de un círculo. En la afirmación 1 nos dicen más de la mitad del área de la mayólica es blanca. Eso, como podemos mirar aquí, es verdadero. Más de la mitad de la mayólica es blanca. El segundo enunciado nos dice más de un cuarto del área de la mayólica es roja. Eso también lo podemos verificar a simple vista. ¿Sí? Si nosotros consideramos toda el área roja, podemos observar que va a ser mayor que un cuarto del cuadrado. Así que la afirmación 2, al igual que la 1, es verdadera.
Y en la número 3 nos dicen el área roja mide más de 200 centímetros cuadrados. Como ya determinamos que el área roja corresponde a la mitad de un círculo, podemos calcular cuánto mide esta superficie. Como el lado del cuadrado era de 24 centímetros, entonces el radio del círculo al que pertenece esta mitad, este radio va a valer 12 centímetros. Y utilizamos la expresión para el cálculo del área. Entonces, la superficie que buscamos equivale al área del círculo, que va a ser pi por radio al cuadrado, pero dividida entre 2. Pi por radio al cuadrado dividida entre 2. En este caso, podemos utilizar un valor aproximado de pi, ya que tengo que compararlo con un valor numérico de 200 centímetros cuadrados. Por lo tanto, podremos reemplazar un valor aproximado de pi que sería 3.14 por el radio al cuadrado, es decir, por 144 centímetros cuadrados y finalmente dividida entre 2. Podemos dividir 144 entre 2 y me va a dar 72. Por lo tanto, tendríamos 3,14, que es el valor aproximado de pi, multiplicado por 72. Y podríamos realizar ese cálculo, pero también podríamos hacer una estimación. Podríamos simplemente decir, eso se aproxima a 3 por 70. Por lo tanto, podríamos decir que la aproximación es 210 centímetros cuadrados. Porque sabemos que incluso el resultado va a ser mayor. Pero con esto nos basta para considerar que el área roja sí va a medir más de 200 centímetros cuadrados. Por lo tanto, la respuesta sería, todas las afirmaciones son verdaderas. Para la pregunta número 7, nos hablan de que si todo el borde rojo se delineara con pincel y pintura negra, ¿qué longitud debería ser delineada? Entonces debemos regresar la figura a como era originalmente, ¿no? Porque ya no nos están hablando de áreas, ahora nos están hablando del perímetro de la figura, del borde. Entonces, regresamos a la figura a como era originalmente y ahora analizamos cuál sería ese borde, ¿no? Voy a utilizar color negro para ello. Entonces, inicialmente tenemos un borde recto, este borde recto, que será de 24 centímetros. Pero luego tenemos un borde curvo, que será la mitad de la circunferencia. Pero aquí tenemos otro borde curvo. Por lo tanto, tendremos una circunferencia completa si uniéramos esos dos bordes. Y finalmente tenemos un tercer borde curvo, que es el que tenemos de este lado. Por lo tanto, decimos finalmente que en total el borde o el perímetro de la zona sombreada va a corresponder a una línea recta de 24 centímetros y 3 medias circunferencias de una circunferencia cuyo radio es 12. Por lo tanto, vamos a decir, el perímetro o la longitud del borde va a ser igual a 24 centímetros más 3 medias circunferencias. Una circunferencia, como debemos recordar, equivale a 2 pi por radio. Esa es la longitud de la circunferencia. Por lo tanto, tendríamos 2 pi por radio para la primera circunferencia que se completa y media longitud de circunferencia, que sería solamente pi por radio. Ahora reemplazamos los valores
que tenemos y tendríamos 24 más 2 por 3,1 porque nos dicen que utilicemos ese valor aproximado de pi por el radio que ya determinamos que es 12. Más, nuevamente, 3,1 por el radio que es 12. Podemos en este caso también utilizar una estimación para no realizar las multiplicaciones tal como están, ya que podemos observar en las alternativas son aproximaciones, no debemos dar el dato exacto. Por lo tanto será 24 más, yo puedo decir 2 por 3 por 12, que sería 72. Y en la última multiplicación podríamos simplemente decir 3 por 12, 36. Y eso va a ser igual a, llevo 12, llevo 1, 3, 10, 132 centímetros aproximadamente. Por lo tanto, la longitud del borde de esa zona sombreada estará entre 130 y 140 centímetros. Para el problema número 8 y 9 tenemos la siguiente situación. Se da el esquema de un puente que tiene torres, una torre en A, una torre en C. Y luego se ubica sobre este diagrama, se ubica el plano cartesiano, donde tendremos el eje Y y el eje X horizontal. Nos dicen además que la distancia desde el punto más bajo de la cuerda o del cable entre A y C, que es el punto B, se encuentra a 30 metros debajo de la línea imaginaria que une A y C. Y además, también nos dan esta medida de 40 metros, ¿no? Entre el eje X y las alturas a las que se encuentran A y C. Entonces, si nosotros sacamos el esquema de la figura en rojo, tendríamos la siguiente situación, ¿no? Tenemos el punto A, el punto C, el punto B y las distancias que nos indican. Nos dicen que la longitud entre A y C, la longitud es de 200 metros. Y nos dicen que es una parábola, porque nos dicen que su ecuación es ax al cuadrado más bx más c. Y nos preguntan por esa ecuación, ¿no? ¿Cuál de las siguientes ecuaciones describe la curva del cable superior ABC? ¿No? Por eso hemos extraído esa parte de toda la gráfica, la hemos extraído y la vamos a analizar en este momento. Como es una parábola, seguirá esta ecuación, ax al cuadrado más bx más c. Pero en la figura podemos identificar algunas cosas. Podemos identificar el vértice. El vértice se encontrará en el punto de coordenadas 0, 10. Esto además me dice otra cosa. Me dice que el punto de corte con el eje de las abscisas, con el eje Y, con el eje de las ordenadas, que es el eje Y, va a estar en 10. Y ese valor le va a corresponder al parámetro C de la ecuación. Por lo tanto, podemos asegurar que C vale 10. Otra cosa que también podemos inferir de la figura es que es una curva cuya ecuación no va a tener componente lineal, porque está el vértice sobre el eje Y. En estos casos, no tiene la ecuación, no tiene el componente bx. Solamente tendrá ax al cuadrado más c. De lo que ya hemos deducido, podemos afirmar que la ecuación final tendrá la siguiente forma.
x al cuadrado más c. Como ya tenemos el valor de c, entonces podemos escribirla de esta manera. Ax al cuadrado más 10. Ahora, también podemos ubicar con precisión los puntos A y C. El punto A va a corresponder a las siguientes coordenadas: menos 100 y 40. Y el punto C va a corresponder a 100 y 40. Podemos obtener estos valores de las medidas que nos dan. Como la distancia entre A y C es 200, entonces en el eje X, los puntos que corresponden a las coordenadas serán menos 100 y 100, porque el punto B está exactamente en el centro, que corresponde al parámetro 0 en el eje X. Y además tenemos la altura a la que se encuentran los puntos A y C, que es de 40 metros. Por lo tanto, la componente en Y será 40. Ahora, si ya tenemos la ecuación y ya tenemos los puntos, podemos utilizar un punto y reemplazar el componente de X y el componente de Y en esta ecuación. Y tendríamos lo siguiente. El valor en Y es 40. Vamos a utilizar el punto en C. Será igual a A multiplicado por 100 al cuadrado más 10. Resolvemos porque es una ecuación con una sola incógnita, que es A. 30 es igual a 1000A, 10.000A. Por lo tanto, el valor de A será 30 entre 10.000. Si simplificamos esa fracción, tendremos que el valor de A será 3 milésimos. Con esta expresión, con este dato que hemos encontrado, ya podemos indicar cuál es la ecuación final. La ecuación final de esa parábola va a ser el siguiente. Y es igual a ax al cuadrado, pero a vale 3 milésimos. X al cuadrado más c, y c vale 10. Por lo tanto, la alternativa A es la que nos indica la ecuación de esta parábola. Bueno, esta parte de la parábola. Para la siguiente pregunta, lo que nos dicen es que se quiere colgar un cable con banderines para la inauguración del puente. ¿Cuál será la mínima longitud de cable que se necesitaría para unir los puntos A, B y C? Entonces, se va a colocar un cable desde A que pase hacia B y luego hacia C. Debemos encontrar la longitud aproximada de este cable, que en nuestras gráficas es la línea en verde. Para poder conocer la longitud, podemos considerar que se está formando un triángulo rectángulo, ¿no? Podemos dibujar el triángulo rectángulo aquí, y la línea que yo estoy buscando correspondería a la hipotenusa, ¿no? Podemos trazar imaginariamente un triángulo rectángulo y podemos establecer cuáles son las medidas que ya tenemos. El cateto horizontal mediría 100 unidades. Y el cateto vertical va a medir 30, ¿no? Que es lo que ya nos están indicando ahí. Por lo tanto, para encontrar la longitud de la hipotenusa, a la que voy a llamar D, porque será la distancia que estoy buscando, podemos determinarla mediante el teorema de Pitágoras. Entonces, bueno, vamos a mover
estos cálculos que ya habíamos hecho. Y vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Por lo tanto, tendremos 30 al cuadrado más 100 al cuadrado es igual a la distancia buscada al cuadrado. Si resolvemos aquí, tendríamos 100 al cuadrado es 10.000, 30 al cuadrado es 900, tendríamos 10.900, al que tendríamos que extraerle la raíz cuadrada y de esa forma obtendríamos el valor de esa distancia. Podemos extraer el factor 10 de la raíz y dentro de la raíz quedaría 109. Y esta sería la distancia. Ahora, como nos piden una respuesta de forma aproximada, podemos también hacer aquí una estimación. ¿Cuál es aproximadamente la raíz cuadrada de 109? Podemos pensar de la siguiente manera. La raíz cuadrada de 100 es 10 y el siguiente número cuadrado perfecto sería 121, ¿no? 100 y 121 son los cuadrados en los que se encuentra 109. Las raíces cuadradas serían 10 y 11. Por lo tanto, podríamos considerar un valor aproximado de la raíz de 109 puede ser 105. Entonces, podríamos finalmente decir que el valor de la distancia es aproximadamente 10 por 10.5, que sería la raíz cuadrada aproximada de 109, sería aproximadamente 105 centímetros, ¿no? Pero yo tengo en mi problema que calcular la distancia total, que correspondería a dos distancias, ¿no? 2D. Entonces quiero aproximadamente el valor de 2D. Y el valor aproximado de 2D sería 210 metros. En las alternativas, la respuesta más cercana sería B, 208,8 metros. Porque tendríamos que primero quizá asegurarnos que 10.5 sea un valor aproximado de la raíz cuadrada de 109, que lo más probable es que sí sea. Así que ya tenemos la respuesta al problema número 9.